Amigos, buenos días. Me alegra nuevamente que nos encontremos hoy en nuestra cita semanal. Estamos haciendo un recorrido de la Biblia. Hoy nos encontramos, vamos a iniciar el libro de Nehemías. Ya acabamos de mirar Esdras, un hombre, un maestro de la palabra del Señor que se encarga de venir de la esclavitud con el permiso del rey Artajerjes y regresa con varios 42,000 de la tribu de Judá. Está reconstruyéndose la parte espiritual de la tribu de Judá y nos encontramos hoy con un hombre llamado Nehemías. Nos relata la historia, pero antes quiero decirles, Nehemías es un libro muy interesante, es un libro lleno de riqueza literaria, es un libro que además de lo que nos da la palabra, que es tan viva, nos tiene atentos todo el tiempo porque es como una historia, una novela, contada desde la perspectiva, según muchos, desde Nehemías. Bien, Nehemías se encuentra bajo esclavitud, pero desempeñando un cargo importante, ser copero del rey. ¿Qué es ser copero del rey? Muchos de ustedes ya lo saben. Para los que no, pues les quiero decir, ser copero del rey implicaba probar toda la comida del rey, probar las bebidas y todo lo que él consumía. ¿Por qué? Por el cuidado del rey, por un posible envenenamiento. Bueno, tal vez dirían que es rico hacer ese trabajo, pero donde en verdad tuviera un atentado, pues allí ya la vida se comprometería. Bueno, se encuentra aquí Nehemías y dice la palabra que es visitado por varios de sus compatriotas, y ellos le cuentan lo que está sucediendo en este momento allí en Judá, allí en Jerusalén. Y vemos cómo dice que le cuentan que están en oprobio, que ahí todo está vuelto nada, que está destruido, que la muralla está en el piso, que hay necesidad de su pueblo. Y la palabra nos dice que Nehemías se conmovió, se compungió y lloró, dice, por varios días se puso en ayuno y oración. Y luego de estar en ayuno y oración por varios días, menciona la palabra que un día estaba sirviendo allí frente al rey Artajerjes, y que en un momento dado el rey lo mira y le dice que qué le ocurría, que por qué se encontraba como triste, porque no se le veía que estuviera enfermo. Y bueno, nos menciona la palabra que Nehemías se preocupó muchísimo y que solo hizo una pequeña oración y manifestó al rey lo que le pasaba. Aquí voy a hacer un alto y comentarles que era bastante de vida o muerte que alguno de sus súbditos, por decirle así, menos un esclavo, se encontrara triste frente al rey. Nadie podía traer preocupación, nadie podía traer alguna cosa diferente a lo que el rey era alegría o una mejor actitud. Pero el rey le pregunta a Nehemías y Nehemías le responde con todo cuidado y con todo respeto, viva el rey, y le dice: quiero comentarle que mi pueblo, donde mis padres fueron sepultados, mis ancestros, está puesto en oprobio, en dificultad, está destruido, le comenta los pormenores que él también ha sido enterado. Y aquí entonces lo que hace este rey Artajerjes es que lo mira y le dice, bueno, y Nehemías aún en el relato le menciona: si a usted le pareciera, mi rey, con todo el cuidado le dice, usted podría darme permiso de ir y visitar y ayudar en la reconstrucción de mi ciudad, le menciona Nehemías. El rey dice que se encontraba junto con la reina y él le preguntó, ¿en cuánto tiempo regresas? Rápidamente parece ser que Nehemías le dijo cuándo regresaría de ser dado este permiso, y el rey no tiene ningún problema en darle el permiso, pero además dice que el rey le dice, Nehemías es el que muy, digamos, estratégicamente y muy acuciosamente le dice, si a usted le parece, podría darme unas cartas para cuando yo pase por el Jordán, para presentárselas a los gobernadores.
y si también le place al rey regalarme madera para reconstruir el muro, los muros y la puerta principal de la entrada de la ciudad, aquí entonces el rey como que se sorprende, pero no tiene ningún problema en decirle, en aceptar estas condiciones, estas solicitudes, digámoslo así, que hace Nehemías. Bueno, después de este permiso, menciona ya la palabra que Nehemías él se encuentra en una población en Susa y va entonces allí a Jerusalén y se encuentra entonces con los de su pueblo. Aquí encontramos, recordemos que ya habíamos venido viendo con Esdras que cuando trataron de empezar a reconstruir los muros y empezar a hacer todo esto, ya le había dicho un grupo de los enemigos de Jerusalén, de los enemigos de la tribu de Judá, les habían mencionado que si querían su ayuda y ya Esdras los había rechazado. Pues bien, estos mismos se presentan ante Nehemías y le comentan y le preguntan si él quiere si ellos pueden dar ayuda. Nehemías le dice que no necesita ayuda, que lo va a hacer con su pueblo, y pues aquí ya de tajo también se gana pues la enemistad de esta gente. Bien, Nehemías dice la palabra que inicia un recorrido él personalmente a mirar cómo se encontraba, a hacer como un esbozo de lo que es la situación actual, de lo que está la ciudad. La ciudad se encontraba en ruinas, como así se lo mencionaron a él. Estaba todo en ruinas, todo caído, destruido. Las casas también estaban destruidas. Los que estaban viviendo allí vivían mal, medio reacomodaron algo, pero todo estaba así, acabado, destruido. Menciona la palabra que Nehemías viene en un caballo y luego ya no puede pasar con un caballo, sino le toca bajarse de él y empezar a caminar él mismo por entre los escombros. Imagínense cómo estaba Jerusalén. Pero pues no es nada raro, porque sabemos bien que vino guerra hacia la tribu de Judá, vinieron los babilónicos y los llevaron a esclavitud, pero no antes de destruir su ciudad. Recuerden que la destruyeron, la quemaron. Bueno, Nehemías se reúne con los principales, con la gente de la tribu de Judá que están allí, y les dice, bueno, vamos a reconstruir esto, vamos a levantarnos, vamos a hacer el proceso de empezar a reconstruir los muros, y la propuesta que hace Nehemías es que cada familia reconstruiría la muralla. Vamos a hacer como un recuento por qué las ciudades se encontraban amuralladas, así como nuestra Cartagena hoy en día se encuentran, hay parte de un recuerdo de lo que fueron las murallas, era por protección de sus enemigos. Y las puertas de las ciudades eran cerradas porque toda la ciudad alrededor se encontraba amurallada. Bien, así es como muchos, decidieron felizmente empezar el proceso de reconstrucción de la muralla, empiezan, pero aquí viene el primer problema, vienen las dificultades de enemigos. Estos enemigos que habíamos dicho y que se habían presentado ante Esdras, también los que se presentaron ante Nehemías, empiezan a amenazarlos y empiezan a mirar con malos ojos la reconstrucción de estos muros. Entonces, lo que hace Nehemías, él se entera que existe un plan para atacar la ciudad. Lo que hace Nehemías es decir, bueno, cada familia va a empezar a trabajar, unos van a proteger la ciudad y otros van a construir. Mientras estamos protegiendo, vamos construyendo. Y así es como empieza la reconstrucción, y la palabra me empieza a mencionar familias y familias. Curiosamente, inicia la palabra con la construcción. Los levitas fueron los primeros que construyeron la primera parte del muro. Lo veo como yo, no desde el punto de vista teológico, tal vez especulando, pero lo veo como esa parte. Los levitas para mí son tipo de lo espiritual, ¿verdad?
porque eran los que ministraban la presencia de Dios, pues ellos son los primeros que construyen la primera parte del muro, y así lo narra la palabra, y luego seguidamente viene mencionando menciona cada familia que fueron construyendo su parte, la parte de atrás y su casa, la parte de atrás que es la muralla, y las casas, porque las casas se encontraban de espaldas al muro, pero de frente a la puerta principal. Bien, así menciona la palabra cómo fueron construyendo, y prácticamente lo que hacen es, después de mucho tiempo, terminar este proceso. Bueno, luego de esto, vemos que aún las dificultades no han terminado, no era suficiente con que esto fuera así. Bien, una mujer dice que varias mujeres y varios líderes de familia se presentan ante Nehemías y le cuentan con mucho dolor lo que está sucediendo con sus casas. Y está sucediendo que las familias de la tribu de Judá, las familias, las nobles, las de la burocracia, podríamos decirlo así, se están enseñoreando de los pobres, del pueblo. ¿Por qué? Porque había necesidad, porque ellos necesitaban comer, y como estos ya estaban desarrollando seguramente la parte de el cultivo de sus terrenos y todo, ¿qué hicieron con los menos favorecidos? Pues lo que hicieron fue prestarles trigo, prestarles la comida, pero ¿a cambio de qué? A cambio de sus mismos terrenos, a cambio de sus cosechas, a cambio finalmente de sus hijos. Ellos tomaron como esclavos para pagarse la deuda los mismos de su pueblo a sus hijos. Y esto es lo que expresan estas mujeres y estos padres de familia, que con dolor están muy mal, y aún ya no tienen que comer y no tienen nada más para endeudarse. Es lo que le mencionan a Nehemías, y Nehemías dice que se pone de luto, se rasga las vestiduras, que era la costumbre cuando algo triste sucedía, y va a donde estos nobles y les llama la atención, les dice fuertemente que esto no lo pueden hacer, que ya suficiente esclavitud han tenido de parte de los babilonios para que ellos mismos esclavicen a su mismo pueblo. Bien, entonces les hace una propuesta para que sean liberados de esta carga de esclavitud, de todo tipo de interés y pagos que sus hermanos tenían que hacer. Y así es como pues ya existe como una tranquilidad en este proceso, pero además les da recursos para que ellos puedan tener alimento. Bien, no bastando con esto, vienen las amenazas hacia la vida de Nehemías. Dice la palabra, nos menciona que estos mismos que vinieron a mencionar que querían reconstruir los muros junto con los judíos, estos mismos se encargaron de decirle: mira, hay un problema, Nehemías, y si quieres ven acá, que vamos a charlar el tema, porque es que el rey puede ponerse bravo y puede venir contra ti, y una serie de artimañas. Pero Nehemías es un hombre firme, es un hombre que no duda, es un hombre que no cualquiera lo desestabiliza. Nehemías tiene claro que esto es una trampa y sencillamente dice: estoy muy ocupado en un proyecto grande y no puedo ir allá. Pero luego le dicen que si él no viene, le van a decir al rey que él está tratando de colocarse como rey y que él está tratando de poner en peligro el reinado de Artajerjes. Bien, él hace caso omiso de esto y le dice que hagan lo que tengan que hacer. Bien, pues vemos cómo Nehemías está manejando este proceso y estas luchas tan tremendas que se vienen presentando acá. Finalmente, la palabra nos menciona también que un hombre dentro de los mismos de la tribu de Judá, dice que llama a Nehemías y le menciona que él siente y que él ha sentido que Nehemías está en inminente peligro, y que lo invita a que vaya al templo, que él está escondido en el templo y que allí también lo va a esconder a él, porque va a venir algo contra la vida de Nehemías. Y Nehemías, que tiene un discernimiento muy bueno, discernir es saber
entre lo bueno y lo malo y discernir si esto es de Dios o no. Y dice, este hombre siempre se las ha querido dar de espiritual, es lo que le quiere decir Nehemías. Siempre ha querido hacerse que tiene dones y que Dios le habla, pero nada de eso que él habla es cierto. Y hace caso omiso también de lo que este hombre le dice. Miren cómo incluso del mismo pueblo, personas que aparentemente están en el servicio se levantan contra el mismo pueblo y contra el mismo proyecto de Dios. Bien, Nehemías sigue adelante y la palabra nos menciona, quiero parar aquí en el capítulo 8. El capítulo 8 es tan importante, hermanos. Si usted lo lee aquí, después de construir ya los muros, las casas, después de arreglar la parte social, digamos, lo que estaba ocurriendo, de la lucha de clases que venía ocurriendo acá, Nehemías junto con Esdras, lo que hacen es, dice en la palabra que el sacerdote Esdras colocó como una tarima y allí empezó a leer la palabra. Este es algo muy hermoso, muy especial, y la palabra nos menciona que estuvieron varios días leyendo la palabra. Y algo tan especial que menciona allí es que era un pueblo grande. Imagínense, acabamos de hablar que eran 42,000 personas. Yo creo que ya en ese momento eran muchísimas más. Y cómo alguien leía sin micrófono, sin nada, la palabra se leía desde allí. Pero ¿saben qué hermoso había? Que muchos conocían la palabra y se hicieron por grupos y empezaron a explicar la palabra. Igualito en las iglesias, ¿no? Cuando muchos ni siquiera saben la palabra, ni siquiera cuántos libros hay en la Biblia, ni siquiera qué es el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Bueno, aquí había un grupo muy bueno de liderazgo que conocía la palabra. No estaban hablando de testimonios, no estaban hablando de milagros, sino estaban hablando de la lectura de la palabra y la conmoción tan fuerte que produjo en el pueblo la lectura de la palabra. Miren, hay que tener en cuenta algo muy especial. La palabra para muchos que se estaba leyendo en ese momento era desconocida. Muchos habían estado en esclavitud, fueron llevados desde pequeños y regresaron ya adultos y no conocían la palabra. Y aquí nos encontramos con un pueblo que es conmovido por la palabra. Varios días, dice la palabra que menciona, que empezaron a llorar y empezaron a conmoverse. ¿Saben qué ocurrió luego de esto? Vino un arrepentimiento de pecado, un arrepentimiento. Se arrepintieron de sus pecados. Ellos empezaron a narrar. Miren, es tan hermoso, empezaron a narrar lo que ocurrió con Moisés, lo que ocurrió primero desde Abraham, luego desde Moisés, cuando lo sacó de Egipto. Ellos empiezan a narrar y empiezan a reconocer: nosotros hemos pecado contra ti, nosotros, nuestros hijos, nosotros fuimos duros, tú nos castigabas y nosotros nuevamente nos arrepentíamos y tú nuevamente nos bendecías. Y ellos empiezan a narrar todo lo que ellos mismos recordaban que hicieron, y con la palabra ellos recordaban y pedían perdón de lo que habían hecho. Este es el efecto que tiene que tener la palabra. Este es el efecto que tiene que tener la lectura de la palabra. Porque si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no hacemos, si la palabra no causa en nosotros un arrepentimiento por nuestro mal comportamiento, por nuestro mal actuar, de nada sirve, solo será conocimiento y no pasará de allí. Lo que el pueblo estaba haciendo era reconociendo en su corazón. De la mente pasaba al corazón la palabra. Esto es lo que se necesita hoy, hombres y mujeres que al leer la palabra se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos. Bien, aquí también nos menciona que ellos caen en cuenta de algunas fiestas, algunas celebraciones como las enramadas, y ellos hacen nuevamente este proceso en las azoteas de sus casas. Es un evento hermoso, un evento hermoso. Y aquí nos encontramos con un pueblo que empieza como a caminar hacia ese cambio. Bueno, recordamos cómo entonces aquí la palabra en los capítulos 9, creo que 10 también, nos empieza a mencionar
que había que dejar también establecido el templo, había que dejar establecido cómo iba a ser la administración del templo, cómo iba a ser la parte administrativa, cómo el templo iba a ser también reconstruido, cómo iba a ser y se iba a ministrar, cómo los panes de la propiciación, cómo todos los ritos y los protocolos que existían y que desde Moisés se habían dejado claros y escritos, cómo se iban a cumplir acá. Pues bien, nombraron algunos levitas que deberían estar allí en Judá, ministrando, representando a las familias de los levitas. Lo mismo muchas familias al servicio, también deberían quedarse 1 o 2 representantes, quedaron los que cantaban, todas las labores que se hacían en el templo. Quedaron algunos aquí y otros sí regresaron a sus poblaciones. Bien, también nos menciona la palabra cómo empieza a mencionar nombres de los principales levitas y también los nombres de las principales familias. Recordemos que fue muy importante para establecer aquí esta nueva Jerusalén, establecer la ascendencia y ratificar la ascendencia, probar la ascendencia judía que ellos tenían. Algo nuevamente, digámoslo así, dentro de este proceso, vemos que Nehemías nombra a un levita y este levita había tenido contrataciones con los enemigos que habían querido hacer daño a Judá e incluso le había dado habitación dentro del templo. Y Nehemías hace que lo saquen de allí, que no quede los moabitas ni los amonitas, ninguno de ellos quede por ahí, porque recuerden que ellos ¿se acuerdan cuando estaban con Moisés y ellos no quisieron dar ni alimento ni bebida al pueblo de Israel, e incluso mandaron a Balaam para que los maldijera, pero el Señor lo que hizo fue que los bendijo. Bien, este es el proceso de sacada también de enemigos y también de la promesa que no casarían sus hijos ni sus hijas con extranjeros, con aquellos que no conocen la palabra. Esto sí que es de importante, hermanos, en nuestras familias. El daño que trae que personas ajenas, extranjeros, lleguen a nuestras casas tomando como esposos o esposas a nuestros hijos o hijas. Bien, aquí la palabra dice que ellos retoman eso y que hacen la promesa y que la van a cumplir. Bueno, el capítulo 3 es un capítulo nuevamente triste, como cosa rara, ¿verdad? Nuevamente dice Nehemías, parece ser que ha regresado, cumpliendo el pacto con el rey Artajerjes de volver, pero regresa para darse cuenta de cómo estaba la situación y se encuentra con que en las murallas los sábados, que era el día sagrado, el día de reposo, se están vendiendo cosas, los mismos judíos están cultivando la tierra, cosechando, y Nehemías dice que se enfurece y los manda a sacar a todos los comerciantes, cierra las puertas y les dice que nunca el sábado va a ser abierto, sino que será abierto el domingo en la mañana, para que respeten las festividades y los rituales del pueblo judío. Así también les prohíbe a los habitantes de que no hagan ninguna cosa de estas. También la palabra menciona que el templo, que había sido ya dejado todos los labores, todo lo que ellos deberían diezmar a los levitas, todo eso también se olvidó y quedó ahí, otra vez estaba empezando a decaer. Nuevamente Nehemías viene y retoma y deja en su posición a todo el mundo con sus responsabilidades. Y así finalmente Nehemías nuevamente construye y hace todo este proceso. En el capítulo 13 parece ser nuevamente tanto lo espiritual, lo material como lo espiritual, nuevamente lo restablece. Es muy difícil, ¿no? Pero yo digo que esto es no normal, pero hoy en día, ¿qué sucede en nuestras casas? Igual. Por un tiempo nos olvidamos y nuevamente retomamos y nuevamente. Esto es todo el tiempo de ir vigilando, cuidando que estamos en la presencia del Señor, que estamos leyendo la palabra, que estamos actuando conforme a Él. Bueno, la reflexión de hoy, Nehemías como de Esdras, yo creo que es
La lectura de la palabra, la exposición de la palabra es la que trae arrepentimiento, la que trae bienestar, la que trae fruto. Nada más. Avivamiento solo lo trae la lectura de la palabra. Esto es lo que yo diría puedo concluir del libro de Nehemías. Y vemos como Dios nuevamente insistiendo con el hombre. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a la promesa que desde el principio, desde el Edén, se dio con un pueblo rebelde. Pero así es hoy también. El Señor sigue insistiendo con nosotros y sigue insistiendo contigo, con tu familia. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Muy buen día, amados hermanos y amigos. Una vez más nos reunimos aquí para meditar en la palabra del Señor. Hoy, antes de iniciar, quiero compartirles que una de las columnas de la iglesia, nuestra hermana Teresa de Romero, fue llamada por el Señor a su presencia esta semana. Quiero, además de hacer un reconocimiento público acerca de lo que fue su tarea, su labor, un ministerio excepcional, una mujer que sirvió con todo su corazón a una fundación de niñas que estaban en condiciones muy complejas y se constituyó como una madre. De allí ella salió pensionada, sirvió a la iglesia, sirvió a la familia, nos sirvió a nosotros como familia. Una mujer incansable y siempre con una actitud y una disposición muy, muy especial para todo lo que tenía que ver con el prójimo. Damos gracias a Dios por haber tenido el privilegio de conocer a una mujer que no, como lo manifestaban las exequias, nunca necesitó una plataforma, nunca necesitó un púlpito, nunca necesitó un título, nunca necesitó que se le asignara un cargo para servir. Y sirvió acorde con los dones y talentos que el Señor le dio, siempre, reiteraré, siempre con una sonrisa y con una muy buena disposición y también con la madurez y la firmeza de aquella persona que ha tenido una relación estrecha con el Señor y que, como ella misma lo afirmaba, Dios lo es todo, y ella sabía a quién le servía y servía como si fuera para el Señor y no para los hombres. Damos gracias al Señor por ese privilegio que nos dio a nosotros de haber compartido con ella. Intercesora incansable, nos acompañó también a La Guajira, a una de las visitas allí que adelantamos en tarea misionera. Dejó una muy buena huella, una mujer referente. Nuestro saludo de solidaridad también para sus hijos, Elena, que es tesorera de la iglesia, María Paula, quienes han venido sirviendo también en el ministerio de la iglesia infantil, a el yerno Rodolfo, a sus hermanos, el caso, por ejemplo, de Teresa, a Eduardo, nuestro hermano Eduardo Martínez, un hombre también con una muy buena disposición para servir. Eduardo, un saludo también y el abrazo del Señor en la distancia en este momento de la partida de tu hermana. También para Vicky, su esposo José, Juanita, nieta de Teresa, para Ernesto, Sandra, Ernesto hijo de Teresa, y para también Felipe, su nieto, nuestro corazón con el corazón de ustedes. Vamos a estar reflexionando en una palabra que es fundamental para nuestras vidas. Seguramente es un mensaje que debería estarse predicando cada determinado tiempo, diría yo que más de una vez al año. Es necesario recordarlo, no que esté repitiendo mensaje, desde luego que no.
Esta reflexión del día de hoy es producto de una reflexión también personal acerca de cómo está mi corazón. Y no con esto quiero decir también que lo que ocurre en mi corazón sea lo que esbozo, pero creo que el Señor de alguna manera también nos quiere hablar a todos. Es una porción fundamental que tiene que ver con la vida eterna. Cuando hablábamos de las exequias de Teresa, resaltábamos lo que el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis, y la confianza y la certeza absoluta que nos acompaña al saber que ella tuvo una vida de desarrollo, de crecimiento, una mujer que necesitaba también del Señor, pero que lo supo apreciar bien y supo ajustar su vida a su palabra. Usted y yo también estamos llamados a hacer ajustes a la palabra del Señor conforme a lo que Él ha establecido allí. Una de las características que resaltábamos allí, en ese caso en particular de Teresa, el servicio como una manera de ajustarse a la palabra, además de otros aspectos. Y hoy lo que vamos a ver es la necesidad para evidenciar que somos verdaderamente cristianos, la necesidad de revisar cómo está nuestro corazón con nuestro prójimo. He titulado este mensaje: cuidado, si odias a tu prójimo, puedes estar revelando serios problemas en tu vida. ¿Por qué? Vamos a mirar algunos ejemplos en la palabra del Señor, cómo el odio hacia nuestro prójimo puede llegar a desencadenar incluso aún en la muerte. Una de las primeras escenas que encontramos en la Biblia la encontramos en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva, teniendo todo, absolutamente todo a su disposición, estando en una comunión estrecha con el Señor, solo había una cosa que no deberían hacer, y era comer del árbol del fruto del bien y del mal. ¿Por qué? Era lo que el Señor había determinado allí para que no murieran, lo dijo el Señor. Sin embargo, en uno de los recorridos que hizo Eva por el jardín, Satanás, tomando a la serpiente, la engañó y le llevó a que comiera de ese fruto. Pero no solo ella, sino que dice la Escritura que ella también le dio a su marido que estaba allí junto con ella. Le dio a comer, él comió, y juntos a partir de ese momento se vieron confrontados. Usted encuentra esto narrado en el capítulo 3 de Génesis. Pero ¿en qué me quiero centrar? Me quiero centrar en ese momento en que ellos se escondieron huyendo de Dios. Sentían vergüenza. Y es que cuando nosotros pecamos, la naturaleza nuestra inmediatamente nos lleva a escapar, a buscar un escondrijo, a escondernos, a huir incluso de Dios. Muchas personas, lo tengo que decir así, han dejado los caminos del Señor, abandonado incluso iglesias, ministerios, no porque de pronto en sus argumentos externos sean válidos al decir que hay alguna situación que les agobió, les aquejó, les molestó. No, muchos lo han hecho porque quieren huir de Dios y de todo lo que Él les representa, porque están en pecado. Y eso estaba pasando con Adán y Eva. Pero el asunto fundamental acá, frente al tema que estamos tratando y el título de este mensaje: si odias a tu hermano, cuidado, porque puedes estar reflejando serios problemas en tu vida. Nos encontramos con ese momento en que el Señor habla con Caín, ¿sí? Y Él le dice la Escritura allí en el versículo 12, que le responde al Señor: la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto del árbol y yo comí. Esta es una situación entre esposos. Y aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente: él está cara a cara con Dios, su esposa está ahí al lado, ambos han cometido una falta grave. Sin embargo, en lugar de Adán enfrentar esa realidad de que él era responsable de su pecado, va y culpa no solo a su esposa, sino a Dios. La mujer que tú me diste, o sea, si no hubiera sido por eso, yo estaría muy bien. La que tú me diste por compañera, ella me dio del fruto. Imagínense cómo en qué estado quedó esa relación matrimonial en ese instante. Eva sintiendo que él, que debió haber incluso cuidado de ella, que debió haber guardado allí las distancias, que debió haber evitado ese diálogo con Satanás, él lo que hizo fue también comer, y va y la coloca, la expone delante del Señor. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, como un Adán,
Terminamos incluso como esposos responsabilizando a nuestras esposas por situaciones que no salen bien. ¿Cuántos de nosotros casi que podríamos decir nos lavamos las manos? Y cuando yo estoy hablando de esto, que ténganlo por seguro que he hecho también una revisión exhaustiva a mi vida en mi relación matrimonial y cuántas veces he sido un Adán en una condición como estas. Inmediatamente allí, esa situación estaba mostrando que para Adán, mi esposa, es mi mal, es mi problema. Y eso puede estar ocurriendo no solo con hombres con sus esposas, sino también ellas con sus esposos. Aquí, ¿qué causó ese momento de distanciamiento, ese resentimiento, esa ruptura de la relación matrimonial? El pecado que habían cometido ambos y un pecado que los estaba manejando de manera apropiada. Más adelante, en el capítulo 4, nos encontramos con otra escena. Ya esta se da en un contexto de hermanos. Caín y Abel van y dice la escritura que ofrecieron, le dieron una ofrenda a Dios. Abel ofreció lo mejor de sus ovejas, pero Caín ofreció lo mejor que él tenía también, pero de lo que había labrado en el campo. Dice la escritura que el Señor vio con agrado a Abel y su ofrenda, mas no así fue, no vio con agrado a Caín y a su ofrenda. Notemos que el Señor no estaba mirando la ofrenda como tal, sino el corazón de ellos y luego sí lo que estaban ofrendando. Porque muchos de nosotros de pronto llegamos a dar tanto a Dios, a la iglesia como a otros, pero con un corazón que no está sano y no es a la manera apropiada. Eso es lo que estaba ocurriendo. Caín no lo hizo a la manera de Dios, lo hizo a su manera. Abel lo hizo a la manera de Dios, ofreciendo un animal. El sacrificio implicó la muerte de un ser inocente, sacrificándolo allí como una muestra de lo que había de venir para la salvación del mundo de Jesucristo, nuestro Salvador. Pero ¿qué pasó con Caín? La escritura nos dice que él se enojó. Y miren, lo voy a leer específicamente lo que dice Génesis 4, versículo 8. Al transcurrir el tiempo, dice que, voy más adelante, cuando dice Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Eso es una manera. Muchos, cuando se resienten con alguien por envidia, por egoísmo, por competencia, ¿sí? Su rostro cambia, se demudó. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? Noten que el Señor percibió en Caín ya enojo contra su hermano. ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Ahí estaba. Si haces el bien, es evidente que no estaba haciendo el bien allí Caín. Pero si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, dice la escritura, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Una situación particular entre hermanos que comenzó con un enojo, comenzó con una indisposición, terminó en una muerte. ¿Y por qué? Por causa del pecado que había en el corazón de Caín. Cuando hay enojo, cuando tú odias a tu hermano, estás revelando algo delicado. Por eso hay que tener cuidado, que hay dentro de tu corazón, y es pecado. Y creo que aquí ya vale la pena ir examinándonos frente a eso. Más adelante nos encontramos con una escena también entre hermanos que es narrada también en Génesis. La encontramos en el capítulo 27 y es entre los dos hermanos Esaú y Jacob. Recordemos que un momento Jacob era el menor, sin embargo Esaú no le importó la primogenitura y por una taza de lentejas entregó su primogenitura a su hermano. Pero más adelante, cuando ya el padre de ellos, Isaac, estaba entrado en años y les iba a dar la bendición a cada uno de ellos, Esaú fue al campo a cazar un animal para prepararle un alimento a su padre, que era el que le gustaba. ¿Para qué? Para recibir la bendición como primogénito, olvidando que él había renunciado, le había regalado, le había cedido la primogenitura a su hermano y haciendo allí un acto de traición, de engaño. Pero, ¿qué ocurrió? Que Jacob suplantó a su hermano, le preparó el alimento al padre, se hizo pasar por Esaú y recibió la bendición. Esto generó inmediatamente una ruptura, mayor ruptura de la relación entre ellos dos, que era una relación truncada. Y dice la escritura en el versículo 41 que
dice que Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo a sí mismo: los días de luto de mi padre están muy cerca. O sea, dentro de poco mi papá va a morir. Entonces mataré a mi hermano Jacob. La historia, que usted la puede leer ahí en adelante, nos narra cómo Jacob tuvo que huir con un acuerdo con su mamá, tuvo que huir, hubo una separación ya de esta familia. ¿Por qué? Porque su hermano lo iba a asesinar. Como una situación allí que comienza por situaciones menores, va creciendo y aún en hermanos llega a haber tanto odio que se desea la muerte. Y tal vez usted ahorita tenga que reflexionar cómo es la relación familiar, cómo está, no solo como lo vimos con Adán y Eva como pareja, sino ahora como hermanos, cómo está con su prójimo. ¿Hay odio? A punto tal que ha habido muerte tal que por más que se le quieran acercar, está tan rota la relación que es una muerte que, si bien no ha sido física, lo ha sido ya emocional. Hay un distanciamiento, hay ruptura en hogares. Más adelante la escritura también nos narra lo que ocurrió y ustedes habrán escuchado muchas veces. Está en Génesis 37 en adelante, pero específicamente en Génesis 37 encontramos la historia de José y sus hermanos. La Biblia nos dice allí que pues recordemos que José era un hijo que tenía cierta predilección de parte de Jacob, y era en razón a que había sido el primer hijo que tuvo con Raquel, la mujer a quien él amó, ¿sí? Y luego viene aquí a mostrarnos cómo Jacob fue enviado a mirar cómo estaban sus hermanos, y la escritura nos narra que cuando ellos vieron de lejos a este joven que les había narrado, les había esperado 2 sueños que había tenido, ¿sí? Y cuando lo vieron, dicen la escritura que antes de que él se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Mire eso, hasta donde llegan los celos. Hasta donde llegan los celos entre hermanos, que llega a un plan incluso de muerte. Y se dijeron unos a otros, continúa diciendo la palabra: aquí viene el soñador, ahora pues vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos. Y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué van a quedar sus sueños. Los celos, la competencia, las envidias, el ser el que más de pronto se gana el corazón de sus padres, la admiración de terceros. Mira lo que llegó. Bueno, no lo mataron. Gracias al Señor, como lo dijera José ya en sus posteriores momentos, y hablar ya directamente con sus hermanos. Hermosa historia que nos narra aquí la providencia de Dios, no solo para José, sus hermanos, su familia, sino para una nación y el mundo entero, que vale la pena que usted la escudriñe desde Génesis 37 hasta Génesis 50. Allí vemos que José terminó diciendo: esto lo proveyó Dios para bien, ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios lo proveyó para bien, porque José fue un instrumento después de bendición en las manos del Señor para un pueblo que habría de pasar por alta necesidad de hambre. Pero aquí, volviendo al punto específico, el resentimiento, la ira, los celos, la envidia llevaron aún a tramar la muerte de uno de sus hermanos. ¿Qué causa esto también? En Adán y Eva, el pecado. En Caín y Abel, el pecado. En Jacob y Esaú, el pecado. Pero también en José y sus hermanos, el pecado. Por eso, permíteme decirle esto de una manera muy clara y directa. Si usted tiene odio hacia su prójimo, sea quien sea, usted está revelando serios problemas de pecado en su vida. Y puede que de pronto usted se esté congregando, esté sirviendo en un ministerio, ore, lea la Biblia, ayune, haga buenas obras. Todo eso es un barniz que se está colocando en una pared que tiene serias grietas, pero porque el fundamento está frágil, porque hay pecado en su vida y es necesario revisarlo. Encontramos más adelante, ya en el Nuevo Testamento, en Mateo, cuando se nos narra en el capítulo 14 esa historia de Juan el Bautista cuando es ejecutado, fue decapitado. Recordemos que Herodes tenía relaciones con la esposa de su hermano, Herodiana, y Juan le recriminaba eso porque estaba en pecado a Herodes, que era el emperador. Y Juan, como profeta de Dios, lo encaró de esa manera.
Sin embargo, pues Juan había sido llevado a la cárcel y en una celebración especial, la hija de Herodiana danzó de una manera tan hermosa que le dijo a Herodes: pídeme lo que quieras, si me pides la mitad del reino te lo daré para complacerte, porque has danzado de una manera muy especial. Y la mamá, en un acuerdo con la hija, pidió la cabeza de Juan el Bautista. Le incomodaba a ella que hubiera un hombre que estuviera denunciando su condición de pecado, porque estaba engañando a su esposo, estaba engañándolo con Herodes, y a Herodes también le incomodaba. Sin embargo, dice aquí la escritura que por aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: este es Juan el Bautista, él ha resucitado entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Pero luego dice aquí que Juan lo recriminó, como le dije, les decía acerca de la relación que tenía con su hermano. ¿Y qué pidió? ¿Qué pidió? Me voy a centrar en el versículo 8, que lo que pidió la hija de Herodiana. Dice: ella, instigada por su madre, le dijo: dame aquí, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. Y aun cuando el rey entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se le dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. ¿Qué originó esto? El pecado. Reitero que es por eso el mensaje ha sido titulado: cuidado. Si usted odia a su prójimo, hay algo grave que está revelando de su condición, de usted mismo, de usted misma. Indudablemente es pecado. Ahora, vemos entonces que es necesario revisar nuestras vidas. A partir de esto podríamos encontrar muchos más ejemplos, pero es necesario revisar nuestras vidas, pues por más que nosotros asistamos a la iglesia, por más que hagamos devocionales, por más que lloremos, por más que sirvamos en un ministerio, por más que hagamos buenas obras, si hay odio hacia algún prójimo, hacia un grupo de personas, es porque hay pecado en nosotros y necesitamos ser confrontados. Quisiera en segundo lugar hablar que esta situación no pasa desapercibida para Dios, y hay consecuencias. Hay consecuencias. El odio hacia el prójimo trae como consecuencias en su vida lo siguiente. Esta es la primera carta de Juan, perdón. Dice: todo el que aborrece a su hermano, mire cómo lo califica. Y no, el que aborrece a su hermano es homicida. Dura calificación, pero creo que necesaria para que como que nos acudamos frente a lo que a veces nosotros podemos argumentarnos: es que me hizo, es que me dijo, es que no me hizo, es que no me dijo. Aquí no está aceptando ninguna argumentación, Señor. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Pero mire esto: y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Algo más claro? Puede usted llamarse cristiano, pero si aborrece a su prójimo, usted no es cristiano. Así de sencillo. Así de claro es ese mensaje. Y puede sonar muy duro, pero es lo que está diciéndome la palabra. Y gracias al Señor, porque esto nos lleva a reaccionar. ¿Qué sería? Habría un Dios justo donde aceptara que llegaran a su reino personas que han aborrecido a su prójimo. Mateo 5, por otro lado, nos dice lo siguiente: ustedes han oído que se dijo a los antepasados. Este es parte del mensaje que el Señor dio en el Sermón del Monte. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Eso está en la ley, lo que habló Moisés allí. El Señor le reveló a Moisés allá en el Éxodo, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel salió de esclavitud en Egipto. No matarás. Ese es uno de los mandamientos. Ese es uno de los 10 mandamientos. Y mire lo que dice el Señor. ¿Oyeron eso, no? Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte, será juzgado. Eso es. Pero yo les digo, y mira dónde nos lleva nuestro Señor Jesucristo, que todo aquel que esté enojado con su hermano, será culpable ante la corte. O sea, no solo el que mata, sino el que se enoja contra su hermano. Y no para ahí. Dice: y cualquiera que le diga insensato, otra traducción dice necio, a su hermano, será culpable
ante la Corte Suprema. Y termina esta parte diciendo así: y cualquiera que le diga idiota a su hermano será merecedor del infierno de fuego. Qué delicado es eso, no solo el sentir, sino la manera en que nosotros lleguemos. Ese sentir es en el enojo, pero ese también es el hablar de una manera inadecuada. Mire eso, será merecedor del infierno de fuego, no tendrá la vida eterna. Esto nos corrobora lo que hemos visto ya en la primera carta de Juan, allí, en el capítulo 1, versículo 3. Ahora, ¿qué consecuencias entonces encontramos acá? Mis hermanos y amigos, eso trae consecuencias. Y notemos que esta palabra está muy dirigida directamente a aquellos que profesamos ser cristianos y que decimos ser cristianos, que decimos ser creyentes en Cristo, que incluso servimos en el ministerio de pronto, servimos a la iglesia, que servimos al prójimo. Todo muestra que como consecuencia siempre habrá una culpa y será merecedor del infierno. Así lo hemos visto. No tendrá la vida eterna. Una de las señales que muestran si una persona que dice ser cristiana realmente lo es, son sus frutos. Y una de ellas tiene que ver con su relación con el prójimo y su posición frente a él. No es solo odiar, sino enojarse, tratarlo de insensato, tratarlo de idiota, que nos pone a revisar si realmente nosotros somos creyentes o no. Porque si es así y no hemos sanado esas situaciones que indudablemente se generan conflictos en las diferentes relaciones interpersonales, pero si no son bien manejadas, pueden evidenciar que tenemos serios problemas y son problemas de pecado que hay dentro de nosotros. Ahora, ¿qué hacer frente a esto? Bueno, vamos a mirar dos puntos de vista. El primero es si somos responsables de que haya una ruptura en la relación. Mateo, en el mismo capítulo 5, el Señor va a decir allí: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, hay alguien a quien yo le hice mal, y yo me acuerdo y digo: wow, tiene algo contra mí. Dice la Escritura: deja allí tu ofrenda en el altar, ¿sí? Y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Esa es una manera parabólica del Señor estar diciendo que si yo no acudo a pedir perdón por el mal que le hice a mi hermano, voy a sufrir serias consecuencias. Entonces, lo primero es determinar: ¿soy responsable en esto? E ir y pedir perdón. Muchos pasamos por momentos difíciles para reconocer nuestra culpa, nuestra falta. ¿Qué hacer allí? Bueno, el Señor ha de confrontarnos con eso. Pero en segundo lugar, puede suceder que sean los otros o la otra persona la que generó, es el responsable del conflicto, la manera en que actuó, la manera en que de pronto se expresó, lo que haya hecho, que generó ese resentimiento, esa ira, esa amargura que se está convirtiendo en odio y en distanciamiento. Bueno, al respecto, Mateo 18, en el versículo 21 nos da una salida. El Señor nos narra allí lo que ocurrió. Pedro se le acercó al Señor Jesucristo y le dice: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Cuántas veces? Y entonces el Señor y le dice: ¿hasta 7 veces, Señor? Recordemos que 7 es como un número de continuo, ¿no? De permanencia, de eterno. Y Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Hemos sido llamados a que nuestro corazón sea un corazón perdonador. Es curioso que inmediatamente el Señor le habla esto a Pedro en respuesta a su pregunta, porque Pedro diría: pero está grave esto, porque me ofenden, me hacen daño y yo tengo que seguir perdonando. ¿Hasta cuándo? Y eso seguramente puede estar ocurriendo también en su vida, como ha ocurrido en mi vida. Y el Señor inmediatamente refiere esta parábola. Es la que se conoce como la parábola de los 2 deudores. Dice así: por eso, el reino de los cielos puede compararse
a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. ¿Saben? Un talento equivale a 100 denarios. Eso quiere decir que le estaban debiendo 1.000.000 de denarios. Un denario era lo que ganaba una persona su jornal de un día. Era un día de trabajo. O sea, que esta persona estaba súper endeudada, estaba debiendo 1.000.000 de días de trabajo. Esto recordemos que es una forma parabólica en que el Señor está enseñando este principio. Dice, pero no teniendo él con qué pagar, su Señor ordenó, véndalo. Era lo que ocurría. La persona no tiene bienes, entonces véndalo, incluso a su mujer y a sus hijos, ¿sí? Y todo lo que tenga hasta que pueda pagar, ¿sí? Así va a pagar la deuda. Entonces el siervo, dice la Escritura, cayó postrado ante él, diciéndole, tenga paciencia conmigo, por favor, y yo se lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, dice la Escritura, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios es el equivalente a 100 días de trabajo. A él le debían el equivalente a 100 días de trabajo, pero él debía el equivalente a 1.000.000 de días de trabajo. Y echándole mano, lo ahogaba, lo apretaba así, lo cogió y lo ahogaba y le decía, paga lo que le debes, me lo tienes que pagar. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Este olvidó lo que había recibido y dice, sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y le contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando a su siervo, el Señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y termina diciendo aquí en esta parábola, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a sus hermanos. Duro, ¿no? Pero en esto está envuelta la bondad y el amor de Dios, porque lo que Él más anhela es que nosotros tengamos relaciones restauradas, reconciliadas, porque nosotros podamos vivir en armonía. Él no formó al ser humano para vivir en guerras, en conflictos, en envidias, en homicidios. No, Él nos formó para que nos edificáramos mutuamente, para que nos ayudáramos, nos apoyáramos mutuamente. Pero hemos dejado zanjar heridas en nuestros corazones que hoy han traído muerte, que si bien en algunos casos incluso han llegado a ser física por noticias que escuchamos, pero en otros casos, aún estando en vida, hay muerte porque hay separación. Muerte significa separación. El Señor entonces nos está dando dos salidas. Si nosotros somos culpables, acercarnos a pedir perdón, pero si son otros, aún tener un corazón siempre dispuesto para perdonar. Siempre dispuesto para perdonar. Podríamos concluir aquí estos tres aspectos, mis hermanos. La Biblia muestra casos de personas que abrigaron rencor, resentimiento, amargura, ira y odio en su corazón, que incluso terminaron matando. Pero todos estos casos que hemos visto revelaron que en sus corazones había pecado. Permítame decirle esto de una manera directa, que tal vez le llegue a generar hasta incomodidad y malestar. Pero si usted está pasando por esto, revísese. Tiene que ponerse a cuentas con Dios, porque ahí no solo la falta del perdón es pecado, sino que puede haber algo más que le ha separado de Dios y le está llevando a actuar
al margen del pensamiento de Dios, con su carne, con sus fuerzas, porque está en pecado. El odio, en segundo lugar, trae consecuencias, dentro de las que podemos encontrar pérdidas de relaciones, rupturas, divisiones familiares, bueno, incluso que pueden perdurar en el tiempo. Pero la más grave de todas es la condenación eterna. No hay vida eterna para quien odia a su hermano. No hay vida eterna para quien odia a su prójimo. Puede hacer lo que sea, pero no. La palabra es muy clara y le recomiendo que a tiempo reaccione, no sea que no haya tiempo de revisar nuestras vidas. Y en tercer lugar, que el Señor nos da siempre en su amor la salida. Pedir perdón o perdonar, o quizá ambas. Gracias al Señor por su palabra que nos permite crecer. Como lo dije al comienzo, creo que hay algunas porciones de la Escritura que hay que revisar con cierta frecuencia y que hay que exponer también con cierta frecuencia para poder vivir con permanente frecuencia. Y esta es una de ellas. Porque si hay algo que más de los que trae efectos adversos en nuestras relaciones, es precisamente cuando entramos en alguna diferencia de pensamiento, de criterio, cuando en nuestro corazón se puede abrir la competencia, la envidia y demás. Y entonces allí afloran aspectos como los tratados en el día de hoy, que pueden tener un impacto aún en nuestra eternidad. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Solo nos resta decirte, perdónanos cuando, a pesar de que has sido claro con ella para que la vivamos, ha habido momentos en que nosotros la hemos hecho a un lado y hemos preferido argumentarnos, Señor, y seguir adelante. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús, queremos cultivar un corazón dispuesto a pedir perdón y a perdonar, incluso en aquellos casos en que en medio de las heridas y ofensas que recibamos, no se nos pida perdón. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. En 8 días nos vemos. Dios les bendiga. Hasta pronto.